Bueno, para comprender bien las raíces y los alcances de la revolución informática, vamos a decir que acá sí se cruzan bien fuerte las olas en ese periodo de transición que fue la Guerra Fría. Justamente habíamos mencionado que alrededor de los 60 surge la ARPANET con fines estratégicos. Dentro de los años 70, ya la computadora se convierte en un elemento de uso empresarial, solo que las computadoras de aquella época eran muy grandes, ocupaban una habitación entera, tanto es así que en las empresas se hablaba del cuarto de la computadora. Trabajaban con tarjetas perforadas por sistema binario. Recién va a ser entre los años 80 y 90 que, digamos, la computadora va reduciendo su tamaño y va a aparecer finalmente la PC, Personal Computer, que es lo que nosotros conocemos, que empezó a estar en las empresas y luego empezó a estar en los hogares. Bien, volviendo a los años 60, se le llama a esta década los años bisagra. ¿Por qué motivo? Porque justamente la bisagra, ¿para qué sirve? Para que se abra y se cierre una puerta. Es el paso de una época hacia otra época. Es decir, este término me parece muy adecuado. En los años 60 hay otro hecho que también marca un antes y un después en lo que se llama la protesta popular y que es el Mayo francés y que se produce en 1968. El Mayo francés es un movimiento que se inicia en las universidades de Francia, Nanterre, luego la Sorbonne de París. Su dirigente le llamaban Dani el Rojo, Daniel Cohn-Bendit, y para algunos pensadores se lo llamó la primera revolución sin sentido. En realidad tuvo un sentido el inicio y, aunque parezca extraño, el Mayo francés y la protesta estudiantil buscó su fuente de inspiración en la reforma universitaria argentina de 1918, surgida en la Universidad de Córdoba, donde los estudiantes pedían el cogobierno, que las cátedras no fueran eternas, que los profesores se renovaran por concurso y que de alguna manera los métodos de enseñanza se adecuaran a los tiempos. Este Mayo francés de 1968, que todavía es paralelo a esta época de transición de la que hablamos, se extiende a los sectores de los trabajadores. Se pliegan sindicatos, docentes, el pueblo, los transportes, y literalmente Francia queda parada durante un mes. Millones de trabajadores en paro. Gobernaba por entonces Charles de Gaulle, general veterano y héroe de la Segunda Guerra Mundial. Considero estratégicamente que la política de Gaulle fue bastante inteligente porque de alguna forma, tras el impacto inicial, el gobierno no renunció, se mantuvo en su postura y astutamente fue negociando con los sectores por separado, con lo cual, divide y reinarás, los estudiantes terminaron quedándose solos. Y los trabajadores fueron volviendo a sus puestos habituales. No obstante, el Mayo francés nos deja una enseñanza. En primer lugar,
los dos lemas principales fueron la imaginación al poder y prohibido prohibir. Si los analizamos, son dos gritos de libertad. La imaginación al poder implica también el libre pensamiento, es decir, que no te pueden impedir cosas. Y el prohibido prohibir, aunque parezca una contradicción, también representa que te pueden quitar la libertad de expresión, te pueden quitar la libertad física, pero no te pueden prohibir pensar. Con lo cual, considero que no fue una revolución sin sentido. Además, se empezó a manejar algo que hoy para nosotros también es habitual, pero en esa época no, que era transmitirle al público, empalmando discursos de políticos, la contradicción. Es decir, el doble discurso, el triple discurso, lo que promete un político en campaña, lo que luego dice en un lugar, lo que luego se contradice en otro, de manera de despertar en el pueblo, sobre todo en el pueblo intelectual, en una clase de gente capaz de comparar, de meditar, de analizar, de investigar, justamente el engaño del que a veces nos hacen víctima los políticos y los partidos, sobre todo cuando están en campaña y prometen cosas, nunca dicen de dónde van a sacar los fondos para cumplirlas y después obviamente no las cumplen y emplean medidas cortoplacistas para tapar los estallidos y la situación sigue siempre igual. Hay un personaje muy interesante en la obra El gato pardo, que era el nombre que llamaban al príncipe Giovanni Tommaso di Lampedusa, que decía, también con un alto pensamiento estratégico, vamos a cambiar algunas cosas para que todo siga igual. Y esto en la historia pasó muchas veces, y volvemos al tema de la parte anterior de el poder y el pueblo. Al pueblo le damos lo que pide exteriormente, pero en el fondo seguimos conservando el poder. En este caso de la revolución informática, tenemos que mencionar que durante el periodo de la revolución industrial se había ido produciendo un progresivo avance y complejización de los medios, que comienza por la radio, luego sigue por la televisión, y así hasta llegar a Internet, a las redes sociales, que hoy son múltiples y producen el tema de la instantaneidad de la comunicación. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la base del poder en la revolución informática? Por un lado, el conocimiento, pero ya no el conocimiento general de todas las ciencias, lo que se denominaba popularmente cultura general, sino el conocimiento de la informática. Hoy día, para acceder a cualquier puesto de trabajo, te piden los mínimos conocimientos informáticos. Y de alguna manera el que no los tiene se convierte en una nueva categoría de analfabeto, al que se denomina analfabeto informático. Y puede tener mucho estudio, títulos universitarios, haber escrito libros, pero si no sabe nada de computación, igual entraría en la categoría de analfabeto informático. Esto trae una consecuencia generacional. Los nenes de hoy día han nacido en la era de la informática. Las personas de edad mediana se han tenido que adaptar y adquirir los conocimientos de la informática con mayor o menor facilidad. Las personas de la tercera edad, aunque hoy ya se habla de una cuarta edad,
digamos los ancianos, que antes eran referentes de sabiduría, porque para resolver cualquier problema se acudía al consejo del abuelo, y el abuelo, como pilar de la familia, como tope de la pirámide familiar, era el que terminaba resolviendo los conflictos o aconsejando. Hoy día está totalmente devaluado, porque tiene que acudir a lo mejor al nieto hasta para resolver el más simple trámite, o hacer un escrito, porque no conoce la computadora. Y parece mentira, pero la experiencia de vida ha cedido su lugar al conocimiento del manejo de la máquina, de la red, y el que no entra en esa corriente queda marginado. Es una nueva forma de marginalidad. Bien, vamos a volver a un punto clave del desarrollo de esta ya comenzada revolución informática, que son las raíces del proceso de la globalización capitalista neoliberal, que, como dijimos, tiene un símbolo en 1989, que es la caída del muro de Berlín, y un hecho oficial, que es en 1991, la desintegración de la Unión Soviética. No obstante, la desintegración de la Unión Soviética no se produce de un día para el otro, sino que tarda por lo menos un par de décadas la decadencia. Pero es muy fuerte a partir de los 80. También habíamos mencionado que la Unión Soviética va perdiendo territorios de influencia. Uno de ellos es Polonia, merced a la acción conjunta de Lech Walesa, líder sindical del sindicato Solidaridad, y su apoyo por parte del Papa Juan Pablo II. Obviamente esto nunca se logra sin el apoyo del pueblo, pero ya hablamos de cómo actúan muchas veces los pueblos. Otro punto clave se va a dar justamente con esa caída del muro de Berlín, que determina la reunificación de las Alemanias, que constituyen dos mundos y dos sociedades con modos de vida absolutamente contrapuestos. Las costumbres y contrapuestos en el espacio temporoespacial. Esto, para el que quiera comprender el fenómeno vivencialmente, yo les recomiendo la película europea Goodbye Lenin, cosechadora de gran cantidad de premios en los festivales de cine, porque justamente plasma el momento de la caída del muro de Berlín y lo que siguió después. Y si hablamos de mundiales de fútbol digitados, qué casualidad que estos ciudadanos orientales y occidentales, que eran tan diferentes, van a tener que armar una selección de fútbol conjunta, que uno diría ahí, pero no conocían ni mutuamente muy bien ni sus culturas ni sus formas de jugar. Y bueno, la selección de Alemania gana el Mundial de 1990, que también aparece en los festejos en este film. Son esas cosas donde hasta algo que parece que no tiene nada que ver como el fútbol se mezcla con la política. Bueno, otro foco que mina a la Unión Soviética es su propia crisis económica interna. El sistema cerrado socialista colapsa. Empieza una grave crisis económica. Más adelante lo vamos a comparar con la Cuba actual, porque el presidente de ese momento, Mikhail Gorbachev, empieza a cambiar justamente los usos y costumbres que venían de la Unión Soviética e implementa la política de perestroika, que significaría marcha hacia adelante,
y hace una apertura hacia Occidente. Datos, pinceladas de color, llamémosle. Madame Gorbachev, la primera dama soviética, cuando uno tenía la imagen de la mujer soviética sin maquillaje, sobria, con traje, por lo menos así la estereotipaba el cine occidental. Madame Gorbachev era una mujer que vestía de Givenchy, que alternaba en el jet set europeo, y de alguna manera estaba dando una muestra simbólica de un cambio que se estaba produciendo. Luego van a ir entrando productos del mundo occidental, como por ejemplo el rock and roll. Y ese mundo soviético que era tan guardado culturalmente, tan intelectual, Rusia era el país que más libros consumía. Los medios de comunicación transmitían cosas a lo mejor de décadas atrasadas, había una censura muy estricta. De repente, al irse asomando al mundo occidental, también provoca socialmente un temblor de las estructuras. Y otro hecho que podríamos señalar como paradigmático se da en el sur de Rusia con la guerra de Afganistán. Esta guerra, que nos anticipa lo que va a ser el fundamentalismo islámico que sufrimos hoy día, es organizada y orquestada por la familia Bin Laden, que es socia y aliada de la familia Bush de Estados Unidos. En aquella época George Bush padre, más adelante George Bush hijo. Y allí están los Bin Laden, que entran dentro de las familias pretendientes al trono saudita. Sabemos que el reino de Arabia Saudita camina sobre petróleo. Es un reino que, a pesar de sus costumbres ancestrales, se mueve dentro del mundo capitalista. Y es muy curioso pensar que Osama Bin Laden va a ser el líder de los mujahidines, que son los soldados fundamentalistas, los guerrilleros fundamentalistas, que cometen las mismas atrocidades que hoy está cometiendo ISIS, pero contra los soldados soviéticos. También se dice que la Unión Soviética había cometido el error, que Estados Unidos había precedido en Vietnam, de seleccionar, diríamos, como ciudadanos de segunda para enviar al frente. Es decir, ciudadanos de las repúblicas periféricas, no de la Rusia blanca y tradicional, llamémosle, no del corazón de la Unión Soviética. Bueno, el tema es que la guerra es impopular, es desgastante y mina sustancialmente el poder ofensivo de la Unión Soviética. En una palabra, todos estos factores confluyen para que esta Unión Soviética, ya quebrada totalmente económica y políticamente, perdiendo territorios muy importantes, perdiendo las bases de su sistema social y cultural, se derrumbe. Y en 1991 cae. Desaparecido el mundo socialista, de alguna manera uno mira el cuadro y es como si se hubiera roto un equilibrio que existía a nivel planetario. El mundo se globaliza bajo el sistema económico capitalista y neoliberal. Neoliberal, es decir, que volvemos a nivel liberalismo a algunos de los tips que ya habíamos señalado en la Revolución Industrial. Y neo, porque obviamente es un revival, pero adaptado a los años 90.
acá en la República Argentina va a coincidir exactamente con el momento en que Alfonsín, en medio de saqueos e hiperinflación, tiene que adelantar la entrega del poder al presidente Carlos Saúl Menem, que de alguna manera es el continuador, profundizador de las políticas que ya había ensayado la dictadura militar a través de su ministro Martínez de Oz. Bien, volviendo al nudo de la revolución informática, y sin ampliar la cuestión política que daría para otra charla, la cuestión de la década del 90 en Argentina, que según Menem nos incorporó al primer mundo, más que nada a través de la entrada de la tecnología informática y de la tecnología celular. Vamos a decir que la revolución informática también es llamada revolución cognitiva, precisamente por el tema de la importancia que adquiere el conocimiento. Y esto de cognitiva nos lleva a que la educación se convierte en permanente. El concepto de educación permanente nos habla que ya no es suficiente con llegar a un título, empiezan a generalizarse diversas formas de especialización, posgrados, máster, diplomaturas. En una palabra, el conocimiento se convierte en un camino hacia adelante que no vislumbra tener fin, porque todos los días se descubren en los diversos ámbitos de las ciencias, de la tecnología, de las humanidades, novedades. La tecnología llega al preciosismo a través de la nanotecnología. Todas las técnicas de manipulación genética, a partir del descubrimiento de la cadena de ADN, del proyecto Genoma Humano y todas las posibilidades científicas que abre, que son paralelas a la discusión bioética. ¿Debe tener algún límite la ciencia o el desarrollo debe ser ilimitado? Y acá también van a entrar las controversias religiosas y las búsquedas espirituales del hombre posmoderno. ¿Hasta dónde es permitido llegar? Sin contradecir lo que serían los designios de Dios. Las religiones y sus dogmas, los textos sagrados. Pero bueno, ese es el tema de que el hombre de la actualidad a veces se asoma y espía en distintos senderos espirituales en una permanente búsqueda. Filosóficamente, nuestros tiempos se denominan posmodernidad. Esta palabra es acuñada en 1979 por el filósofo francés Jean-François Lyotard en su obra La condición posmoderna, en la cual analiza minuciosamente todos los metarrelatos, es decir, los diversos relatos filosóficos y de pensamiento que se le han ido imponiendo a la sociedad a lo largo de los tiempos y cuáles son sus fallas. E inclusive este último metarrelato posmoderno informático también tiene una falla. Y Lyotard concluye su libro diciendo que el problema es que las pistas de información no son accesibles para todos los usuarios. O sea, que la libertad de información se haya restringida. Y eso ya, digamos, constituye una limitación que nos lleva al segundo tema importante. La base del poder en la revolución informática es el conocimiento, pero viene aparejado con algo mucho más grave, que es el control y el manejo de la información. Es decir,
parafraseando la idea del panóptico de Foucault, de la novela de Orwell 1984, que inspira El Gran Hermano, es como que diríamos desde todas partes nos vigilan. Y es verdad, lo podemos observar fácilmente a través de la internet. Nosotros por ahí averiguamos o compramos electrodomésticos, supongamos, e inmediatamente a través de nuestras redes sociales o de nuestro correo nos empiezan a llover ofertas de electrodomésticos. ¿Por qué de electrodomésticos y no de otras cosas? ¿Por qué alguien averigua en agencias de autos y le llueven ofertas de autos? O de viajes, o de lo que sea. Simplemente porque es verdad que los bancos de datos se venden, que nuestras compras son controladas, nuestros gustos son estudiados, y por ende las empresas, las corporaciones están al acecho de cómo pueden convertirnos en un potencial cliente. Acá va a surgir en estos tiempos la llamada sociedad de consumo. La sociedad de consumo es un tema bastante complejo de analizar y vamos a tratar de hacerlo para que esté al alcance de todos. En primer lugar vamos a comparar lo que era la psicología del ahorro con la psicología del consumo. La psicología del ahorro hunde sus raíces quizás en un famoso libro de Max Weber que hablaba de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Una de las cosas que se plantean, y por eso a veces se vincula la ética protestante con el ahorro, sobre todo el protestantismo de rama calvinista y puritana, porque la idea era que una familia trabajara, o una persona trabajara, ahorrara, y cuando reunía el dinero necesario recién adquiría el producto, lo cual le daba a esa familia o esa persona la gran satisfacción de una meta lograda. Para lo cual era necesario no dilapidar el dinero en gastos innecesarios. La psicología del ahorro es totalmente lo opuesto. Esta psicología del consumo, que se va a imponer opuesta a la psicología del ahorro, nace un poco de las crisis de sobreproducción del capitalismo cuando necesita colocar sus productos. Pero esto no sería posible sin una serie de mecanismos que en nuestros tiempos son muy marcados. Siempre, desde la época de la sociedad industrial, y quizás antes también, el mundo se rigió, y las ventas, por la publicidad, que cada vez se fue haciendo más sofisticada. Publicidad es simplemente una serie de acciones destinadas a vender un producto. Cuando tiene un sentido comercial se le llama publicidad. Cuando tiene el sentido de vender una idea, ya sea política, social, de denuncia, de concientización, se la denomina propaganda. Pero ambas, la publicidad y la propaganda, realizan campañas. Estas campañas conllevan una serie de técnicas que contemporáneamente se denominan con el nombre genérico de marketing. Su última variante es el llamado neuromarketing. Neuro, de aparato neurológico, de sistema neurológico, nos implica que las publicidades ya no están hechas simplemente por creativos, sino armadas por equipos donde también intervienen psicólogos, médicos, neurobiólogos, psiquiatras, junto con diseñadores, fotógrafos, realizadores audiovisuales, gente vinculada a la música, hasta
disciplinas alternativas